muy quebrada. Exactamente. Entonces, mira que hay un problema en la relación con los hombres. Hay una relación deterioradísima Sí, con tu papá, con tu ex marido y con tu hijo. Entonces, hay una constante y es la relación, no sé relacionarme con los hombres porque se tornan abusivos. Y esa tornarse abusivos puede ser ahora, tú ves a Dios de una manera muy parecida. Y vamos a entrar aprovechando tus palabras. Quiero aprovechar para tomar, gracias, Jolie, para tomar en cuenta lo que vinimos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo funciona nuestra relación con Dios. Y la primera cosa, la primera forma como funciona nuestra relación con Dios es como tú ves a tu papá. Entonces, la relación con tu papá tiene que ser muy, muy sana. Sana no significa que yo tenga que vivir la vida de él. Sana significa que yo lo honro entendiendo que él me dio lo que pudo con la información que tenía. Que esa información que él me dio, que eso que me dio no fue suficiente, eh, no fue. Ya no puedo hacer nada con esa información, pero eso me lleva a tener unas vivencias difíciles. Y ahora, para comenzar nuestra sexta sesión, quiero que vamos a entender cómo sanar esa relación con Dios. Y entonces, como venían diciéndoles, es importante entender que así como yo veo a mi papá, así veo a Dios Padre, porque es la misma relación. Por eso es que Satanás ataca tanto esa relación. O sea, y nos dice, por ejemplo, cosas como, mamá, madre solo hay una, papá puede ser cualquiera. Es una mentira tan grande, porque resulta que no es así. Es así como ves a tu papá, ves a Dios. Por eso Satanás quiere distorsionar cómo ves a tu papá. Y entonces, por ejemplo, si mi papá era un hombre muy cariñoso, muy amable, muy meloso, muy consentidor, yo veo a Dios de la misma manera. Entonces veo a un Dios como un Dios eh, amoroso, un Dios tierno, un Dios compasivo, un Dios que hasta me lo puedo pasar por la galleta. ¿Por qué? Porque yo veo hacia mi papá fácilmente manipulable. Entonces, si mi papá fue una persona que era fácilmente manipulable, yo veo a Dios y tiendo a manipularlo. Entonces, esa es una característica de Dios que yo tomé como referencia a mi papá. Otra Pues, cosa, si mi papá chico, ¿me hace un favor? ¿Me es regala una agresivo, vejilla? entonces, si mi papá es bravo, agresivo, mal geniado, yo veo a Dios así. Dios no se importa conmigo, está esperando en qué momento yo peco para mandarme un rayo y destruirme todo lo que me pasa es por culpa de Él, porque si Él lo controla todo y lo hace todo, pues, ¿por qué estoy sufriendo si Él controla todo? Entonces, así veo a Dios, como un Dios tirano, cruel, porque así vi a mi papá. Entonces, si mi papá, nunca ni supe ni el nombre de él, ni quién era, entonces ahí yo veo a Dios como alguien que nos importa, como que sí nos creó, pero nos dejó botados a la deriva. Mi hijito, arrégleselas como pueda, entonces si yo no hago algo por mí misma, él no se va a interesar por mí. ¿Tiene sentido para ustedes cómo ven a sus papás y cómo se ven en relación con Dios? ¿Se parece esa estructura? Vayan ahí contándome en el chat o diciéndome por voz si tiene sentido, si se parece esa versión de padre a la forma como usted percibe a Dios. En mi experiencia, sí. Yo siento que acercarme a Dios me acerca como ese papá que tuve. Incluso yo el otro día le decía a un grupo de mujeres que yo tengo más afinidad con papá Dios que con Jesús, que es como, lo veo como mi hermano, bueno y todo, pero si yo quiero algo del cielo, acudo a papá Dios. Es mi experiencia. Interesante. Qué chévere esa experiencia. Y yo me acuerdo, pues yo tuve un papá consentidor muy,
muy amoroso, muy consentidor, y yo me veo muchas veces haciéndole pataleta a Dios. Y eso me cuesta, porque era como, yo hacía pataleta y mi papá me daba lo que yo quería. Entonces yo me veo así muchas veces y yo me veo, caramba, estoy haciéndole pataleta a Dios otra vez, porque es la forma como yo percibo. Tristemente para otras personas, la forma como ven a Dios es como un ser que nunca se importó. Nunca le importé a Dios, entonces él no existe. Incluso hay personas que, digamos, el papá no fue presente, pero anhelan tanto, tanto, tanto ese cariño, ese amor, que ellas hacen todo para estar bien, tipo para agradar a Dios, porque ellos anhelaban tanto ese amor paterno que no tuvieron, que quieren mostrar cuán buenas ellas pueden ser para tener ese amor, porque no tuvieron a un papá amoroso, nunca ese papá se importó, entonces ellas tienen que ser muy buenas, muy niña buena, entonces tengo que vestirme y la falda tiene que darme hasta tal lugar, en tal medida, no puedo hacer esto, el pelo no puede estar así, esto no puede estar así. Muchas reglas, porque yo quiero agradar mucho, yo quiero agradarlo. Entonces quiero agradarlo a tal punto de la forma como yo desearía que haber sido cuidada por parte de mi papá, que nunca fui, porque él nunca me escogió. Entonces, esa identificar que la forma como yo veo a Dios es la forma como veo a mi papá terrenal, es el primer paso para la cura emocional con Dios. ¿Está teniendo sentido para ustedes? ¿Hay alguien más que me diga cómo ve a su papá y cómo, si se parece con esa forma como de la estructura emocional con la que ve a Dios? Lore. Pues, Marci, la verdad, nunca había analizado eso, pero me encuentro analizando ahorita, así he sido yo. O sea, siempre era como mi vestimenta, no me arreglo, no hago esto porque quiero agradar a Dios, porque entonces en la iglesia me critican que si me pinto el cabello, que si hago esto, y siempre estaba como en esa función de agradar. Ujú. Exacto. Gracias, Flor, por ese comentario. Y ahí vienen las partes importantes, porque si yo entiendo que yo veo a mi papá, veo a Dios de la forma como veo a mi papá, entonces hay un punto importante que tenemos que tomar. Es hora de conocer a Dios. Es hora de conocer a Dios. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Cómo Él es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Cómo entender ese Dios de amor y justicia? No solo justicia, que me va a mandar un rayo si no me porto bien, y no solo amor, que yo lo puedo manipular a mi antojo y decir lo que yo quiera, sino cómo funciona ese ser de manera equilibrada. Y entonces yo necesito comenzar a tener una relación de amistad con Dios. Porque si la información que mi papá me pasó es una información distorcida, primero porque es un ser humano y se equivoca. Entonces, yo no puedo esperar que la imagen que yo tenga de Dios sea una imagen clara. Es una imagen distorcida, sea cual sea, tanto de su papá que fue muy amoroso y complaciente, como de su papá que fue muy vengativo o muy omiso. Todas están distorcidas, no hay un equilibrio, no hay una visión completa. Entonces, como no hay una visión completa, es hora de entender, Señor, cómo eres tú, cómo quieres que yo te vea, cómo quieres que yo te honre, cómo quieres. Yo necesito conocerte. Y ese es el primer paso. El primer paso es entender que mi papá es un ser humano y se equivocó. Y como hombre que se equivoca, él me pasó una imagen distorcida de Dios. Pero la imagen que él me pasó era lo mejor que tenía
con la información que poseía. Ah, no, él me abandonó. Era lo mejor que tenía en su cabeza. Quizás él no tuvo nunca un papá presente para que él hiciera algo diferente. Entonces, la mejor forma que él entendió que te podía amar fue abandonándote. Entonces, Margie, eh, perdón, te interrumpo tantito. dame un minutito. Entonces, esa información que él tenía, con la información que poseía, no le daba para dar más. Entonces, si a él no le daba para dar más y yo asumí que Dios es un Dios omiso, entonces es hora de que yo pueda comenzar. Número uno, por eso hicimos primero la cura de papá y mamá, porque yo tengo que entender que ellos me dieron lo mejor que tenían con la información que poseían. Que esa información no fue correcta, pues no fue. Pero yo no puedo hacer nada con el pasado, puedo hacer con el presente. Ahora sí, puedo decir. Con el El, presente. Lo que pasa es que en lo que yo he visto en mi hermana, cuando mi padre se separa de mi mamá y nos deja solos, ella apenas tenía 12 añitos y ahora que ella tiene sus hijos, ella también quiere pasarlos a otras personas, porque o sea, mi papá y mi mamá nos dejaron, nos pasaron, fui yo la otra mamá, pero yo también crecí, me formé y me quise ir a estudiar, o sea, ellos tuvieron que volver a papá, o sea, que lo pasaron por ahí para acá. Y es lo que Mergy ahorita como que también quiere hacer. Y exactamente. entonces la relación de ella con Dios, ella dice, yo no soy de estar orando cada rato, yo no soy la de estar estudiando la Biblia, yo soy diferente, yo soy más práctica. Entonces ahorita la entiendo. Ujú. Disculpa, Elvia, se cerró tu audio. Que de acuerdo con eso que usted está diciendo, ahora entiendo a mi hermana por qué la relación de ella con Dios no ha fluido. Y es por lo mismo, de cómo, o sea, qué le dejó mi papá y cómo ella ve a Dios. Sí, entonces cogemos el ejemplo de tu hermana que tú lo expusiste en este momento para entenderlo mejor. Entonces, si la forma como yo veo a mi papá terrenal es la misma forma como yo veo a mi Padre celestial, entonces es una manera distorcida. En el caso de tu mamá, de tu hermana, ella vio que papá quizás no era el hombre mejor, no sé si ella fue consentida, muy cuidada, muy mimada, o es papá tuvo que salir a trabajar y arreglárselas como pudiera y ella quedó abandonada, o sea, fue abandonada por mamá cuando ya su mamá se fue, pero fue abandonada por papá porque él estaba ahí, pero ella no era la escogida. A ella le tocaba arreglárselas. Y en ese arreglárselas hay muchos problemas porque en ese arreglárselas ella pudo haber pasado por cosas muy terribles que no conocemos. La mayoría de niños son abusados más o menos en la edad de 7 a los 14 años. Entonces es en la fase en que ellos perciben que no son vistos y entonces ellos se aproximan de cosas difíciles para ser vistos. Entonces se caen con mucha frecuencia, se enferman con mucha frecuencia, les va mal en el colegio con mucha frecuencia. Siempre hay cosas como para llamar la atención, pero no es una llamada de atención consciente que la persona dice, ah, voy a hacerlo porque no, es niños, ellos necesitan ver si son vistos. Y ahí se acerca alguien que los ve para abusar de ellos. Entonces, hay abusos, no estoy diciendo que fue el caso, pero lo que estoy diciendo es que muy probablemente ella vivenció cosas muy difíciles. Entonces, ahora su relación con Dios está deteriorada. ¿Y qué pasa? Que la información que nos traen y nos dicen es, no, Dios cuida de ti. No, Dios tiene el control de tu vida. Dios te ama, te protege, pero ¿por qué no estaba el día ahí que me abusaron para protegerme? ¿Por qué no estaba ahí para defenderme cuando me estaban haciendo bullying? ¿Por qué no estaba ahí cuando me estaban manoseando? Y ahí dicen, no, pero entiende,
acepta que Dios es el único que puede hacer grandes cosas en tu vida, pero es que la forma como tú ves a Dios Padre es la forma como ves a tu papá. Y tú estás esperando la ayuda, no de Dios realmente, estás esperando la ayuda del papá, porque realmente Dios te dejó bajo el cuidado de mamá y papá. Que ese mamá y ese papá no tuvieron las precauciones necesarias, no tenían la información, no tenían la preparación necesaria para ser protectores y cuidadores. Entonces, mira toda la distorsión que pasa y después Dios es el culpable. Entonces, si Dios dejó a mamá y papá para ser las personas que protegen y cuidan y provean de esa crianza, de ese niño, entonces, o de esa niña, son ellos los que deben proporcionar eso. ¿Eso significa que Dios no puede cuidar de mí? Sí, Dios puede cuidar de mí. Pero en esa carencia emocional que tiene ese niño, él espera ser visto por mamá y papá, no por nadie más. Ni por la profesora, ni por la vecina, ni por nadie, por mamá y papá. Infelizmente, pasamos por cosas que no entendemos, que no deberíamos pasar, pero inconscientemente yo necesito ver si alguien me ve y ese alguien que me vea es mamá y papá. Y si ellos no me vieron en el momento que necesitaba ser vista, recuerden que los 7 primeros años, de los 0 a los 7 es con mamá. Mamá no está, ¿por qué? Porque mi papá nos dejó, nos abandonó y mi mamá consecuentemente se fue también a trabajar. Ella salió a trabajar. ¿Con quién se quedó esos niños? Con la vecina, con la abuela, con la tía, con el televisor, con el celular, en el jardín. Entonces, el niño comienza a enfermarse, comienza a tener mucha gripe, infecciones, de todo. ¿Para qué? Para que vuelva mamá. Pero mamá no vuelve porque ella tiene que trabajar. Entonces, la mamá deja de trabajar 1 o 2 días, el niño se siente feliz y se va otra vez. Entonces, él necesita algo más difícil pasar para que mamá vuelva. Entonces, él está en busca de esas cosas difíciles para que mamá vuelva a protegerme, para que vuelva a protegerme, pero ya no está. Y ahí uno de los niños decide, bueno, entonces yo voy a ser mamá o papá del otro. Y ahí después de los 7 a los 14, que debería estar la protección de papá, papá tampoco está. Tampoco está, pasamos hambre, pasamos dificultades, pasamos de todo. Y después me dicen, no, cree en Dios, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a proteger, que necesita. Pero el niño, en realidad, la figura que es de Dios para ese niño es mamá y papá. Y especialmente papá. Mamá también. Entonces, ¿cuál sería el ideal? ¿Cómo sería el ideal? Que la mamá cuida del bebé, pero el hombre cuida de la mamá y el bebé. Entonces, el papá tiene que salir a trabajar, proveer para sustentar esa constitución, ese momento en que la mamá necesita estar ahí. Pero la cultura distorsiona todo eso diciéndonos, mamá solo hay una, papá es cualquiera. Entonces yo meto a cualquiera a la casa para que hayan distorsiones. ¿Entienden? Entonces yo me voy para la casa de mi mamá porque yo me sentía abandonada, yo regreso a la casa de mis papás, le dejo a mis hijos para que ya que no cuidaron de mí, cuiden de mis hijos. Y ellos otra vez se sienten solos y otra vez repiten el mismo ciclo que yo estoy sintiendo, el mismo vacío o peor que el que yo estoy sintiendo. Y ahí con eso distorsionan toda la información y yo voy creciendo y me van diciendo, no, confía en Dios, crea en Dios y no sé qué. ¿Y qué fue lo que yo aprendí de Dios? Lo que me enseñó papá, lo que me enseñó mamá. Ellos decían que me amaban, que me querían, pero me dejaban sola. Mi papá nunca me quiso porque nunca estuvo ahí. Él no se importa conmigo. Ahora, si mi papá que me vio, que lo veo, no se importa conmigo,
¿Qué se va a importar Dios que ni siquiera veo? ¿Ya le pasó eso? ¿Ya les pasó eso? Si mi papá que existía, que me vio, que sabía que yo existía y todo, no le importé, ¿qué le voy a importar a alguien que yo no veo? ¿Ven el tamaño de la distorsión? Primero, y es el engaño terrible. ¿Por qué? Porque es más fácil culpar a Dios de lo que me pasó que tener el coraje y la madurez necesaria para decir, bueno, mi mamá y mi papá me dieron lo mejor que podían con la información que tenían y esa, qué información tan hueca. No tenían nada, no tenían nada. La mayoría, la tendencia es que padres que fueron abusados tienen hijos que son abusados. Porque es la misma dificultad. El niño se siente abandonado, busca a papá, papá no está. Entonces él es adulto y el adulto, si mis papás no estuvieron, yo tampoco necesito estar. El niño, el que nace ahí, también se siente abandonado, es más expuesto a un abuso y se repite y se repite y se repite cuantas veces sea necesario. ¿Ya? Y entonces es más fácil culpar a Dios por cosas que tenemos que entender que la estructura Me emocional regala las salsitas. está distorsionada. Está distorsionada. ¿Me están acompañando hasta ahí? ¿Está claro para poder pasar al siguiente punto? ¿Sí? ¿Se parece? ¿Cómo vamos ahí? Sí, está claro. Ok. Tengo una pregunta, Marchi. Ujú. Aprovechen que Usted, esta es la última clase. usted decía que en su relación con Dios en algún momento fue caprichosa, ¿sí? En cambio, yo a veces digo, no puedo tener tal cosa porque es que si no trabajo, si no las consigo, no las puedo tener. O sea, que estoy como que en mi relación con Dios diciéndole, tú no me la vas a dar porque mi papá me enseñó que tocaba trabajar. ¿Sí? ¿O estoy entendiendo mal? Sí, o sea, te tocaba trabajar todo para, si querías un par Claro. de zapatos, no te los daba, tú tenías que trabajarla para el par de zapatos. Claro, todo, hasta mi estudio, o sea, mi papá no me quiso dar ni siquiera estudio. Yo fui la que hice todo para poder estudiar. Entonces, yo así veo a Dios, como que si yo le pido algo, digo, no me lo va a dar porque es que yo tengo que trabajar para tener eso. Exactamente así, exactamente así. Y Elvia y yo vivimos cerca, en la misma ciudad por un tiempo, y ella decía, ¿cómo es que usted consigue esas cosas? Porque mira que Y la sí. postura era totalmente diferente, mi postura era, todo me lo daban, a mí Claro, todo me y lo cuando daban. usted consiguió la super casa en Medellín, y yo decía, uy, qué caprichosa, y Dios se la daba, entonces yo decía, pero entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que vivir en algo que es chiquito, incómodo, y ella que porque dice que sí, Dios se lo va a dar, se lo daba, y es que era charro, y había como cierta cosa ahí entre las dos, y yo lo discutía con mi esposo, y mi esposo decía, bueno, no entiendo. Ok, y ahí pasamos, gracias Elvia, porque ahí pasamos para el segundo punto. Y el segundo punto es, todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. La pregunta es, ¿qué crees? ¿Qué crees? Ah, yo creo que no me lo va a dar. Consecuentemente, ¿qué pasa? No lo tienes. Ah, yo no creo que Dios importe conmigo. Entonces, como yo no creo que Dios importe conmigo, le estoy prohibiendo a Él intervenir en mi vida, porque yo tengo libre albedrío. Y todo es posible para aquel que cree. Ah, yo no creo que voy a salir de esto, mi vida es una porquería, tuve una paciente hoy que estaba en crisis, fue muy duro, porque yo intentaba colocarla en alineamiento y ella, no, yo quiero es tomarme un veneno y no sé qué, y morirme y no sé cuánto. Ella está comenzando el tratamiento.
el proceso, yo decía, calma, calma. ¿Pero por qué? Porque ella viene de una estructura muy, muy parecida a la que Elvia mencionaba. El papá nunca le dio nada, nunca le dio nada. Ella dice que a los 8 años ya cocinaba para 14 obreros. Se pagó el estudio sola. Le tocó irse a la casa a los 14. El papá le dijo, usted sale de esta casa y nunca más vuelve. Porque así como salió, ustedes las ve como la hará para sustentarse. Entonces ella no tiene, para ella no existe ninguna referencia, nada, no existe nada a no ser sufrir. Entonces, si ella no tiene ninguna posibilidad, porque ella no cree que exista ni una posibilidad, ¿qué hay ahí? No está sana la relación con Dios, número uno. Y segundo, ella cree que Él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la estructura emocional que ella creó de Dios es una estructura parecida a papá. ¿Y cómo era papá? Cruel, no se importaba. Entonces, ¿cómo que mi papá que me ve, que me vio, que me dio la vida y no se importa? ¿Cómo Dios que no veo se importa? Y ahí llegó, les tuvieron que extraer el útero porque tuvo una ruptura uterina en el último parto. Perdió 2 bebés, tuvo una parada cardiovascular, estuvo en coma. Esa mujer le ha pasado de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Porque solamente cuando pasa esas cosas extremas, adivinen quién llega. Mamá y papá. Pero llegan por un día y se van, desaparecen. Máximo una llamada. ¿Está bien? ¿Aún respira? Ah, bueno. Entonces cada vez necesita de cosas más difíciles para que quien venga, porque ella no está esperando que Dios venga, ella está esperando que el papá venga, que la mamá venga. Entonces, ¿cuándo Dios puede intervenir en la vida de ella? Si todo es posible para aquel que cree y ella no cree. Y no porque no sea cristiana, es porque no tiene repertorio, porque no tiene una historia, porque no tiene una amistad, porque no hay una convivencia, porque no hay una estructura emocional que le diga que puede hacerlo, a pesar que el papá es cristiano. Interesante. ¿Cómo es escuchar todo esto? La segunda parte es, todo es posible para aquel que cree. La pregunta es, ¿en qué estás creyendo? Que nadie se importa, que la vida es muy dura, que las cosas cuestan mucho, que la vida no sirve para nada, que me quiero morir, que nadie se importa conmigo. Y otra cosa interesante, así como ves a tu papá, la estructura emocional de tu papá hizo que crearas la imagen que tienes de Dios. Y esa misma estructura hace que te aproximes de hombres peores a tu papá para justificar a tu papá. Miren todo el nido de avispas que hacemos en la cabeza solo por un mal aprendizaje. Entonces necesitamos sanar esa estructura para poder tener una vida mejor. O sea, en otras palabras, tengo que perdonar a mi papá, tengo que perdonar a mi papá. Y pedirle a Dios que me ayude a entender cómo es Él realmente. ¿Cómo es Él realmente? Para sanar esa estructura de hombres que conozco, el del marido que tengo, la estructura de todo eso, porque todo está con referencia a papá. Hasta Dios está con referencia a papá. Los hombres que consigues tienen la referencia a tu papá. El esposo que escogiste, porque no te pusieron una pistola en la cabeza,
se casa con este. No, el esposo que escogiste es una versión de hombre empeorada de tu papá para justificarlo. Porque realmente, en el caso de las mujeres, la grande mayoría, el papá es el superhéroe. Mi papá no es tan malo así. Y en el caso de los hombres, la mamá es la superheroína. Mi mamá no es tan mala así. ¿Tiene sentido? Bueno, por aquí Mabel dice, buenas noches, me gustaría saber cómo hacer para cambiar esa estructura respecto a Dios después de haber sanado la relación con mis papás. Es decir, cómo se cambia lo que una persona ya tiene al respecto en el subconsciente. Entonces, el primero es hacer la carta que hicimos la semana pasada, ¿no? Y de paso, no sé si todos lo hicieron, ¿quiénes la hicieron? Levanten su manita ahí virtual, levanten sus manitas en la cámara, porque ese es el primer paso. Si usted no lo hizo, no hemos avanzado mucho. Entonces necesita hacer la carta número 1. Segundo, empezar a agradecer y entender, porque la estructura de la carta tenía los hechos, tenía te perdono, me perdono, te libero, me libero, aprendo qué y gracias. Ahora, cada vez que yo hable de ellos, tengo que comenzar a hablar de aprendo qué y gracias. Ya no puedo estar repitiendo los hechos. Pero es que yo sufrí, y mi vida ha sido, y por culpa de... Entonces, en la escalera de la vida, en la escalera de la vida hay cosas interesantes. Y en esa escalera están, ¿qué yo puedo hacer con respecto a mi vida? Entonces, ¿qué puedo hacer con respecto a... ¿Qué puedo hacer con respecto a... ¿cómo les explico? ¿Qué puedo hacer con respecto a esa estructura? Necesito hacer como un borrón y resignificar. Resignificar es la palabra que estaba buscando y es dar un nuevo significado a los mismos hechos. Ese es el primer punto. Y en el caso de Dios, si tú eres consciente de lo que yo te estoy hablando y en la imagen que tienes de Dios en este momento es la imagen de tu papá, entonces necesitas hablar con Dios para pedirle perdón y segundo para decirle, Señor, yo no te conozco. Y es lo que le pasó a Job. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y ante los ojos de Dios, Job era el hombre más santo, justo que había. Y aún así, él dijo, yo solo entendía de una forma, pero no sabía cómo era realmente. Ahora yo estoy entendiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, una experiencia propia, porque no es justo que usted esté midiendo a su marido con la vara que está midiendo a su papá. Porque muchas veces no le damos la oportunidad a nuestros esposos de ser una mejor versión porque yo quiero seguir justificando a mi papá. Y lo digo por experiencia propia. Lo digo por experiencia propia porque yo intentaba hacer eso todo el tiempo y hacía que él no creciera, que no avanzara tanto, que no fuera mejor hombre, que no fuera... ¿Por qué? Porque yo necesitaba que mi papá siguiera en el trono. Y mi papá no puede seguir en el trono, lo voy a seguir amando, respetando y honrando, pero Dios está encima. Mi papá lo voy a seguir amando, pero mi esposo va a ocupar ese lugar del trono. El hombre que ustedes, si están solteras, el hombre que llegue, él tiene que ocupar ese trono, ese lugar de papá, para que yo pueda tener una vida mejor. En el caso de las que estamos casadas, que él empiece a entrar, ¿se acuerdan de los círculos de la semana pasada? Del núcleo emocional, para que mi marido comience a entrar y mis papás comiencen a salir. Eso hace que yo pueda madurar. Listo, Mabel. Si con toda esta información tú todavía no te sientes plena, o sea, no estás entendiendo plenamente, tienes como alguna pregunta, puedes hacerla en este momento. Si no, si es más profundo, tendríamos que empezar a pensar en un atendimiento individual.
¿Listo? Ok. Bueno, entonces, ¿me acompañan? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tiene sentido? De nada, Mabel. Ok, entonces, la estructura de Dios hoy es que yo tengo un repertorio, yo tengo una estructura emocional que me hace pensar, actuar y seguir. Entonces, si la primera opción es que la imagen que tengo de Dios es la imagen de mi papá, y segundo, que todo es posible para aquel que cree, y la pregunta entonces viene es, ¿qué estoy creyendo? Y viene lo que había dicho Elvia. Yo quería una casa, pero yo no creía que él me la podría dar. ¿Por qué? Porque en la estructura emocional, en el repertorio que ella tenía, eso no existía. Papá no me dio ese tipo de cosas, no me dio lo básico que yo quería. Él no me lo dio. Y entonces ahí yo me veo en el otro extremo. Y les voy a hacer una confesión de adolescente. Yo les conté eso hace poco a mis hijos y ellos se reían muchísimo porque yo me acuerdo que entré a sextico, en sexto año en el bachillerato, y cuando yo entré había un muchacho de un décimo lindo. Yo decía, qué muchacho tan simpático. Y yo le dije, sí, Dios, si tú no me das ese muchacho de novio, yo me salgo de la iglesia. Y entonces, ahí en ese momento, obvio, él no me lo dio, porque él no es alguien que se pueda manipular. Y obvio también que yo no me salí de la iglesia, no me salí, pero yo me veo en muchas ocasiones haciéndole pataleta al Señor, y entonces tengo que rever las circunstancias y decir, Señor, discúlpame, perdóname por estar haciendo pataleta. Si tú quieres darme esto, yo te agradezco y te lo haré y te seguiré adorando. Pero si no lo quieres, aún así voy a adorarte. Mm. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo otra estructura, bajo una estructura de hacerle pataleta todo el tiempo. Entonces, mi estructura tiene que ser trabajada en esa área. ¿Entiendes? Tu estructura, en el caso de Elvia, que se expuso, ella tiene que trabajar la otra, Señor. Todo es posible para aquel que cree. Entonces, ¿por qué no puedo creer? Ayúdame a creer. Y eso es lo que Jesús le dijo al papá del niño endemoniado. Le trajeron el muchacho endemoniado a Jesús y Jesús le dice, si quieres, puedes sanarlo. Y él le dice, todo es posible para el que cree. Y el Señor confiesa y dice, Señor, yo creo, pero es así poquitico. Ayuda a mi incredulidad. O sea, yo creo, pero es porque en la iglesia dicen que sí, pero el repertorio, la historia, el histórico que yo tengo, me dice que no. Pero entonces él le dice, ayuda a mi incredulidad. Y cuando le pidió ayuda a su incredulidad, entregó la tercera parte, que es importantísima, que debemos tener en cuenta, y es el libre albedrío. Albedrío se llama, ¿sí? Confundo en español y en portugués. ¿Se dice así, albedrío? Entonces, el libre albedrío es el tercer punto. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que todo es posible para aquel que cree, pero que yo no creo lo suficiente, entonces ahí entra el libre albedrío. Solo hay una cosa que Dios no puede hacer, que es pasar por encima de tu libre albedrío. Entonces, si Dios no puede pasar por encima de tu libre albedrío porque Él es una persona justa y te lo dio de regalo, no te lo puede decir, ah, bueno, entonces ahora me lo da. No, Él no es esa persona, ahora me lo da de vuelta. No, Él te lo dio, quieras o no, es tuyo. O se lo das a Él voluntariamente o se lo entregas al enemigo, pero pues no hay otra. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿por qué si Dios controla todo, si Él no pasa nada sin que caiga la hoja
de un árbol, el pelo de un cabello, sin que él sepa por qué es que me pasa siempre esto. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? ¿Por qué es que me tocó el marido que yo tengo? Muchos años, durante muchos años me cuestioné, ¿eso fue lo que tú me diste, Señor? Y yo ya le he contado esto a mi esposo, por eso puedo hablarlo aquí públicamente. Este, ¿por qué? Porque mi repertorio era disfuncional. La información que yo traía sobre matrimonio era disfuncional. Entonces, ¿cómo va a funcionar acá? Si yo estoy siendo guiada por el prototipo, por la información aprendida. Entonces, yo tuve que entrar a entender cuál es el propósito de Dios. Cómo que Dios anhela que yo sea. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Cuáles son los cambios que Él quiere que yo tenga? ¿Para qué? Para que Él pueda, en la medida que yo, Señor, uy, eso está muy terrible. ¿Cómo que voy a ser sumisa con esta persona que está, es súper guacha, es súper... Entonces, ¿cómo funcionar? ¿Cómo ser funcional? Entonces, tengo que cambiar el repertorio para que Dios pueda entrar en mi vida en el libre albedrío. Entonces, yo le entrego eso a Él y Él puede ahí sí tener una información diferente en mi vida, pero es como si estuviéramos manejando un carro. Yo le digo, no, señor, ahora sí, coja el volante. Y cuando él comienza a cogerlo, digo, no, 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 me lo da. Déjeme aquí ahora mismo. Porque por mi repertorio, por la información que yo traigo, por toda esa información que yo traigo. Entonces, todo ese dolor hace que yo sea disfuncional, pero sigo culpándolo porque si todo funciona, está bajo el control de él, entonces él tiene que resolverlo. ¿Por qué que estoy viviendo esto? ¿Por qué? 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 Y ahí cuando yo solamente digo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy colocándome en una posición de víctima. ¿Por qué que mi vida no funciona? ¿Por qué que mi marido es así? ¿Por qué que los hombres que se acercan a mí? Una paciente hoy me dijo, ¿por qué las relaciones no me duran más de 2 semanas? No me duran, y no es porque yo haya conocido pocas personas, pero no me duran más de 2 semanas. Y fuimos a buscar y a entender qué estaba pasando. Cuando fuimos a buscar qué estaba pasando, ¿qué pasaba? Que ella buscaba hombres que solo les interesaba pasar el fin de semana, la noche, el momento. Entonces iban a durar ¿cuánto? ¿Cuánto iban a durar si ella se los busca donde? En el bar, en internet, no porque no tengan lugares positivos en internet, pero en el momento del momento, solo el momento. Ella no colocaba una postura firme, un límite diciendo yo busco una relación seria. Entonces se Margie, aproximaba de personas que estuvieran con relación, que no les interesara una relación seria. Ella está casada con sus papás, entonces ella hace la función del papá, está casada con la mamá, supliendo todas las necesidades del papá, de la mamá, para que no le critiquen a su papá, que está en el trono. Entonces ella se casa con la mamá emocionalmente, o sea, suple todas las necesidades de mamá, todo, 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 todo para que el papá continúe en el pedestal. Entonces ella se aproxima de hombres que estén casados con la mamá de ellos emocionalmente y que solo salgan a buscar sexo. Y así encontró por qué que estaba pasando, que solamente tenía relaciones emocionales con personas que solo le duran máximo 2 semanas. ¿Tiene sentido? Margie, entonces a mí me pasa eso con el estudio, porque siempre, o sea, yo soy de
leer mucho, de estar estudiando, pero nada que tenga como ese compromiso, me da miedo. ¿Será por lo mismo que mi papá nunca me dio estudio, nunca quiso que yo estudiara? Puede ser, tenemos que entender los trasfondos, pero puede ser. Si tiene sentido para ti eso, sí. Porque cuando yo les digo la frase que uso siempre, tiene sentido. Cuando yo les digo tiene sentido es porque en ese momento tu inconsciente se junta con el consciente y hace clic, encaja. Entonces, eso es tener sentido. Nunca lo había pensado, pero es lógico. Entonces, lo que está haciendo tu cabeza es juntando la información que está en el inconsciente con la del consciente. Y si tuvo sentido para ti, muy probablemente lo sea. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas? Súper bien, muchas gracias. A ver, aprovechen pues, porque se nos está acabando el momento. Entonces, necesitamos que aprovechen esos minutos que nos hacen falta. ¿Cómo es la experiencia de ustedes? ¿Cómo están sintiéndose? ¿Cómo ven a Dios? Cuéntenme. Doctora, de hecho, yo veo, o sea, me he dado cuenta últimamente que me dirijo más y creo más en el Señor Jesucristo que en el Padre. Ujú. ¿Y por qué crees que sea? Cuando la otra compañera hablaba, pienso que es como muy parecido a mí, porque de niña he tenido que trabajar, tuve que llegar a ayudarle a mi mamá trabajando para poder ayudar económicamente para mi hogar. Entonces siempre soy como proveedora. Entonces considero que pues sí, siempre hay que trabajar. Yo soy quien debe proveer y pues de hecho como que Dios no me da nada. Siempre veo que Dios, cuando yo oro, yo digo, Dios me responde más cuando oro por otras personas, más no cuando oro para algo para mí. Ujú. ¿Y cómo era tu relación con tu papá? Mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años, pero hasta ese momento mi relación con mi papá era bonita, pero siempre fue autoritario. Entonces ellos se separan y de ahí en adelante hasta aquí pues sigo siendo como proveedora ¿Y para cómo, mi cuando familia. tú le pedías algo a tu papá, él qué decía? Pues yo creo que no recuerdo que yo le haya pedido nunca nada. Porque hay quien te impedía pedir, o tu mamá le decía, no lo pidas nada porque tu papá se pone bravo. Pues no sé, siempre él era como, no sé, autoritario o mal geniado, o yo pensaba que nunca había nada y pues de vez en cuando por ahí le daba a uno algo, ropa por ejemplo, y siempre desde niña trabajé en el campo al lado de él. Ujú. Entonces yo siento que a veces yo soy como, y he tratado de cambiar esa frase porque yo siempre que hablaba acerca de eso, yo decía, yo era el hombrecito al lado de mi papá, pero así yo llegar y decirle, papá, necesito esto, no. Siempre, por ejemplo, los útiles escolares, los cuadernos era de lo más barato que había y pues siempre era así, pues como lo más barato y pues pienso que eso sí afectó, o sea, ahora sí me estoy dando cuenta de lo que ha estado pasando, de lo que es, sí, de lo que pasó. Nunca mi papá fue como darnos lo mejor, digo yo. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta más invasiva? No sé, ¿tu relación ¿te casaste alguna vez? ¿Cómo fue tu relación con tu esposo? Eh, Tengo una hija, eh, pero con él siempre fue igual, o sea, nunca pedí nada, nunca le pedí nada, yo siempre soy la que provee. Ujú. Cuando de pronto le pedía para mi hija,
fue muy esporádicamente y de hecho nunca él fue un papá responsable. Ujú. Ok. Y entonces hay varias cosas interesantes en tu pregunta y por eso me gustaría que las personas participen porque de ahí van sacando informaciones importantes. Entonces, mira lo que pasa. Les dije que de la forma como ven a su papá es la referencia de Dios, Padre, y también es la versión empeorada del marido, la persona o la pareja con la cual estás. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque resulta que tú tienes más afinidad, dijiste en la intervención anterior o en el, no me acuerdo, dijiste tengo más afinidad con Jesús que con Dios Padre, porque con tu papá no hablabas, era más distante. Y hay una frase que mencionaste, yo era el hombrecito, yo quería que él me viera, yo quería que él me viera, yo quería estar cerca. Yo quería que él me viera y tal vez de esa manera él me veía. Tal vez si no necesitaba de él y le mostraba que yo era fuerte y le mostraba que estaba ahí, de pronto él me ve. Entonces, la intervención anterior dijiste, y yo quería vestirme con Dios, ser muy restrictiva, ¿no? No se vista así, no se puede pintar el cabello, no se puede esto, no se puede aquello. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarlo. Entonces, inconscientemente la sensación es, yo quiero agradar a mi papá y nunca pude agradarlo de la manera que nunca fue suficiente, fue tan deficiente que él se fue. Yo no fui suficiente para que él se quedara. Y muy posiblemente te pasó lo mismo con tu marido. Yo no fui suficiente para que él se quedara. Entonces, él se fue y no provió. ¿Y qué, cómo ves a Dios? Ves como que él no me va a dar a menos que yo sea suficiente. Y ahí vuelve la misma estructura de las tres cosas que les dije que son importantísimas. Verificar si estoy viendo a mi papá, a Dios de la forma como veo a mi papá. Número dos, todo es posible para aquel que cree, pero ¿qué creo? Que no soy suficiente todavía para recibir las bendiciones de Dios. Y el número tres, tengo libre albedrío. No me puedes bendecir todavía porque no es suficiente. Entonces, el libre albedrío, las promesas son de Dios para nosotros, las promesas de bendición, el enemigo vino a robar, matar y destruir, y nosotros nos quedamos con eso. Mi vida es muy difícil porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Sí, pero ¿qué es en la otra parte? Que Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante. ¿Por qué no estoy teniendo vida abundante? Por esas tres cosas. Porque la referencia que tengo de Dios es equivocada. Porque lo que creo es equivocado y porque el libre albedrío todavía no se lo he dado. Entonces vivo una vida de tristeza, de frustración, de rabia, de miseria, de todo. Y la culpa, porque eso es inconsciente, pero conscientemente, ¿sabes qué tengo? Frustración. Frustración y puedo estar sintiendo rabia de Dios. Y puedo estar sintiendo rabia de las personas que cuentan un testimonio, porque ellas sí, yo no. Y con eso comienzo a perderme de las bendiciones de Dios, porque si Dios me quiere dar vida abundante y no me está dando, no es necesariamente porque Él no quiera, es porque yo no permito, es porque yo no permito. Pero yo estaba ahí y me abusaron. La estructura emocional estaba distorcida y las personas que te tenían que cuidar no te cuidaron. ¿Pero por qué? Porque ellas también estaban distorcidas. Entonces mi mamá nunca Imagina, estuvo conmigo. Mamá nunca estuvo conmigo. ¿Por qué? Porque muy probablemente la mamá de ella nunca estuvo. Entonces dejarme en la casa de mi mamá, de mi abuela, era la forma de amarme. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve una madre que me cuidara. Entonces te estoy dando lo mejor que yo podría recibir, que es el cuidado de mi mamá.
pero la única forma es dejándote aquí y saliendo a trabajar. Es una forma distorcida, enferma de amar, pero yo culpo. Es más fácil culpar a Dios que no veo que asumir una responsabilidad sobre lo que está pasando en mi vida. ¿Quién iba a decir algo? Yo iba a decir algo. Ahorita que mencionaste los testimonios de la iglesia. El otro día en una vigilia, una hermana dijo, estábamos hablando de la lección de no endeudarse. Y ella había dicho, bueno, Dios, si este mensaje tú me lo trajiste para mí, pues no voy a volverme a endeudar. Pero no tengo plata y ahora voy a ir a la gasolinería, le echo lo que tengo de gasolina a la moto y usted me sostiene hasta que vuelva a recibir plata. Y duró una semana andando ella en la moto, los hijos, para arriba y para abajo, con lo que le había echado gasolina. O sea, en una semana no, 10 días sin echarle gasolina a la moto. Y yo decía, Señor, ¿cómo le das eso? O sea, como que no me cabía en la cabeza. Y ella era feliz contando ese testimonio. Ahora, cuando ella lo cuenta, no se lo había contado a los hijos, porque los niños son adolescentes y ella no quiere como que la vean como de loca con Dios. Pero yo decía, qué maravilla contarle a los hijos. Estaban andando en la moto y nunca les di para la gasolina. Dios estaba proveyendo esa gasolina. Me pareció espectacular eso, esa confianza tan maravillosa. Y ahí, ¿qué hubo en la primera? Tuvo un repertorio diferente. Eso es importante. Hubo un repertorio diferente. O sea, quiero conocer a Dios. Quiero conocer no con la información que yo traigo, sino con lo que Él es realmente. No sé cómo Él es. Y para eso solamente necesito de relacionarme con Él, de orar y decirle, ser sincera, abra el corazón y dígale, estaba furiosa contigo, porque ¿cómo es que yo puedo vivir una vida de miseria hoy y decir que Dios es amor? Pero Señor, yo entiendo que mi repertorio fue tan limitado, tan escaso, tan frustrante, porque mi papá, la información que me pasó fue tan deteriorada que no te conozco. Ayúdame a conocerte y ayúdame a creer, porque todo es posible para el que cree. Si tus promesas son un montón de promesas bíblicas y ninguna se cumple en mi vida, es porque yo no estoy creyendo en lo que necesito creer. Y tercero, porque yo no abrí la posibilidad de tener un libre albedrío. Y yo decidí enfermarme para volver a casa de mis papás, que fue lo que vimos en ese seminario, que la enfermedad atrae a las personas y aleja personas. ¿A quién está atrayendo que no es la persona correcta que necesitas atraer? La persona que necesitas atraer es a Dios con una experiencia diferente. Pero no, yo quiero que vengan mis hijos, yo quiero que venga mi mamá, yo quiero que venga mi papá con esta enfermedad, yo quiero alejar a mi marido, yo quiero alejar al trabajo, yo quiero alejar a otras personas con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque realmente no estoy. ¿En qué estoy creyendo? Que las promesas bíblicas, que son un montón, ahorita no tengo el número cuántas son, pero son muchísimas, no se cumplen en mi vida. No se cumplen. ¿Por qué? ¿Qué estás creyendo? Estás creyendo en algo que no es. La enfermedad llegó a tu vida porque tú no estás mirando a la persona que tienes que mirar. La enfermedad llegó a tu vida porque necesitas decirle y hacer un arreglo con Dios. Mira, las cosas difíciles de la vida pasan por tres cosas. Y eso es importantísimo. Los desafíos y las cosas, los problemas, las dificultades vienen por tres cosas. Y si tienes cómo tomar nota, por favor, hazlo. La primera, ellos vienen para mostrarme algo. La dificultad viene para mostrarme. ¿Alguien puede escribirlo aquí? La segunda, la dificultad viene para desarrollar una habilidad. Entonces, esa dificultad viene para que yo desenvuelva
desarrollo una habilidad que no tengo. Y 3, para graduarme en esa habilidad. Entonces lo voy a explicar de manera diferente, pero quiero que lo tengas en cuenta las 3 cosas por las cuales se presentan los desafíos. La primera, para ver lo que está pasando. La segunda, para desarrollar una habilidad. Y la tercera, para graduarme y ser una experta lidiando con esa habilidad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué siempre estoy enferma? Entonces, la primera, para mostrarte algo. Hoy hay algo disfuncional en tu vida. Mira, abre tus ojos. Hay algo que está funcionando de manera disfuncional en tu vida. Te sigues enfermando constantemente. ¿A quién estoy atrayendo? ¿Quién está viniendo a mí? ¿Quién está aquí conmigo todo el tiempo? ¿A quién estoy tratando de alejar? Necesito visualizar eso y se van a presentar las enfermedades hasta que yo pueda tener una madurez necesaria para tener una conversación con la persona y decirle, oye, este es mi límite y no quiero que funcionen más las cosas de esa manera. Entonces, por ejemplo, en vez de qué, decir, mamá o papá, ¿por qué cada vez que hay un problema, cada vez que yo voy a viajar, eh, tú vienes a decirme que estás enferma? ¿Qué es lo que interiormente estás pensando? ¿Tú quieres que yo me quede? ¿Qué es lo que estás teniendo? ¿Por qué yo tengo que cambiar mis planes todo el tiempo? ¿De acuerdo a tu enfermedad? Necesito que entiendas que yo no me puedo quedar, que yo tengo vida, que yo tengo proyectos, que yo tengo sueños. O al contrario, decir, yo no necesito de esta enfermedad todo el tiempo. Es más fácil decirle, mamá, yo no voy a poder ir a cuidar de ti. No, pero serías una mala hija. Pero voy y tengo una relación súper disfuncional, sufriendo la vida entera, pasando dificultades, como me decía una de ustedes ahorita. Hay 10 hijos y yo soy la única que cuido. Y ella está enferma. ¿Por qué? Porque ella necesita poner un alto. No soy la única. Y no necesito estar más enferma para estar acá. Diciendo no puedo, en vez de decir no quiero. Ya es hora de que haya otra persona que lo cuide. Porque si siempre yo estoy aquí cuidando de algo que no es funcional para mí. Entonces necesito, la segunda cosa, se está repitiendo esa enfermedad porque tú no has colocado los límites que necesitas colocar para aprender a, de cierta manera, desagradar a las personas, porque las personas y la sociedad tienen expectativas sobre ti que no son saludables. La sociedad nos aplaude por quedarnos cuidando de un enfermo y destruyendo nuestros hogares. Eso es aplaudido por la sociedad. Pero la sociedad solo aplaude porque ellos no se meten ahí dentro de tu relación para ver y para soportar la miseria que es estar viviendo dentro de ese ambiente. De discusión, de rabia, de maltrato, como decía la compañera de ustedes acá. Todos los días me insultan. Todos los días. Son 10 hijos. Si ninguno de los 10 se quiere hacer cargo, entonces vamos a pagar un lugar para que entre los 10, para que él esté allá. Porque tiene que ser un infierno solo para uno. Porque no se colocan límites. ¿Para qué se está presentando la enfermedad? Para desarrollar una habilidad en ti que aprendas a tu colocar los límites que necesitas colocar. Número 3. Cuando yo creé esa habilidad, ya la enfermedad puede venir y pasar de una manera muy, muy rápida. Por ejemplo, los cólicos menstruales. Inicialmente en mí me mandaban a la cama y no me paraban por 1 o 2 días. Cuando entendí qué hacían los cólicos, que era mi forma de expresar mi nivel de ansiedad por la parte financiera, entonces yo tuve que hacer alineamientos, hacer cosas dentro de mi matrimonio, en la estructura de nuestro hogar, y decir, mira, eso debe funcionar de manera diferente, yo no quiero seguir enfermándome, yo necesito ser cuidada, protegida y provista, yo necesito tener una estructura diferente, vamos a hacerlo diferente. Y cada vez que aparece, ay, una coliquita, yo, a ver,
qué está pasando, déjeme ver qué es lo que está sucediendo en el ambiente, por qué estoy estresada, por qué está... Entonces, entendí. Estoy necesitando cariño, estoy necesitando afecto, estoy necesitando ser vista, estoy necesitando que él asuma responsabilidades. ¿Qué estoy necesitando? Entonces ya ella llega, esa enfermedad llega para diplomarme, o sea, para mostrarme que yo ya sé lidiar con eso y cada vez no voy a necesitar de cólico. ¿Entienden para qué aparece la enfermedad? ¿Y cuáles son las tres funciones principales de todo desafío? 1, mostrarme. 2, crear una habilidad. 3, graduarme en que yo ya sé lidiar con eso. ¿Listo? ¿Me acompañas? Aquí dicen en el chat, ya que hablas de enfermedad, me gustaría saber qué se relacionan las enfermedades estomacales. Las estomacales tienen que ver con ansiedad o depresión. Tienen mucho que ver. Pero si son malestares estomacales, digamos así, me cayó mal, que todo me cae mal, que todo me cae mal, quizás hayan cosas que estén pasando que tú no estás consiguiendo digerir y necesitas hablar. Entonces necesitas hablar de esas cosas. Oye, no me gustó que se hiciera de esto de esta manera, ¿por qué se está haciendo de esta manera? Podríamos hacerlo diferente. No me gusta, no quiero tragarme esta información, no la estoy procesando de la manera correcta y yo quiero que funcionen de en esa manera. Entonces, colocar límites, límites. Pero puede ser que también tenga que ver con problemas de depresión, que te estés sintiendo deprimida y ahí tenemos que avanzar a otro proceso adicional. ¿Listo? Ok, entonces, ¿entendido las tres funciones del problema? ¿Por qué vienen los problemas? ¿Y cuáles son las tres funciones con respecto a Dios? La visión que tengo de Dios es la visión que yo tengo de mi papá. Consecuentemente, la misma visión que voy a tener y acercarme de hombres que sean una versión empeorada de mi papá. Número 2, estoy creyendo en cosas que no debo creer, porque todo es posible para aquel que cree. Y si creo que la vida de ser mujer es una miseria, voy a tener una vida de miseria. Si yo creo que ser mujer es lo peor que me pudo pasar en la vida, entonces tú vas a vivir cosas así. Las mujeres hoy no vinieron para sufrir en el mundo, eso es lo que estás viviendo. Todo es posible para aquel que cree. Si crees que eres hija amada de Dios, la niña de los ojos de Cristo, puedes tener algo diferente, porque todo es posible para aquel que cree. ¿Qué crees? Número 3, necesitas dar tu libre albedrío. Dios te lo regaló, pero tú tienes que permitir que Él actúe en tu vida. Y para que Él actúe en tu vida, tú necesitas saber qué es lo que Él espera de ti. Y para que eso ocurra, necesitas tener una relación diferente con Dios. Para eso me gustaría que hicieras la carta con Dios. Si entendiste todo esto, haz la carta con Dios y haz una carta abriéndole el corazón. Señor, me sentía frustrada. Los mismos pasos de la carta de los papás. Los hechos, te perdono, me perdono, te libero, me libero, aprendo que, gracias. Pero tengo que perdonar a Dios. Lo había juzgado tanto. Tengo que pedirle perdón y que me perdone y yo también lo perdono, lo libero de todas esas cargas emocionales que yo tengo. Porque en mi estructura emocional yo lo juzgaba. Yo creía que él era el culpable de todo, porque si controla hasta lo que una hoja se cae. Es porque es la voluntad de Dios. Sí, pero Él te dio libre albedrío. Y es la única cosa que no puede hacer, pasar por encima de lo que tú crees y de lo que tú quieres. ¿Listo? Por eso es importantísimo la oración intercesora, porque es la voluntad de una persona tercera, una que ora. Entonces, Señor, lloro, Señor, oro para que tú intervengas en la vida de fulanito de tal. Entonces,
tú le estás dando autorización a Dios para que Él intervenga y Él interviene en esa otra persona. Pero no va a ser pleno hasta que esa otra persona no se entregue su voluntad a Dios. Eso es importantísimo. Otra cosa muy importante que entra en el cuarto punto sobre Dios y es si Dios quiere. Entonces, esa palabra si Dios quiere es muy bonita, solo que nosotros al decir si Dios quiere le estamos delegando la responsabilidad 100% a Dios. Y si Él me dio libre albedrío, es porque yo tengo una parte que hacer. Entonces, si Dios quiere, me va a ir bien en el negocio. ¿Tú crees que Dios quiera que te vaya mal en los negocios? ¿Tú crees que Dios quiere que tú seas pobre toda la vida? ¿Tú crees que Dios quiere que tú seas sufrida toda la vida, que estés enferma toda la vida? ¿Tú crees que Dios quiere eso? Entonces, obvio que no. Dios no quiere. Dios no quiere la muerte del impío, mucho menos del justo. Dios no quiere que las enfermedades de Egipto te lleguen a ti. Dios no quiere. Pero si Dios quiere, ya me voy a sanar. Pero tú quieres. Entonces, si Dios quiere, yo me voy a sanar. Pero estás haciendo el proceso para la cura. Ese es el punto, que no lo hacemos. Si Dios quiere, me va a quitar el cólico. Sí, pero yo tengo que entender que si tengo libre albedrío y estoy haciendo eso para acercar a alguien o para alejar a alguien, entonces inconscientemente lo estoy haciendo, pero hoy, de hoy en adelante, ya no dejo de ser inconsciente. Ahora tú tienes conocimiento. ¿Por qué estás aquí? Porque le pediste a Dios, Señor, me muestra qué está pasando porque yo no estoy entendiendo nada. Porque así fue la forma con la cual yo llegué a esta metodología. Señor, no puedo creer que yo sea tan miserable que yo merezca esta vida. Así. Entonces me muestra a mí, muéstrame a mí qué estoy haciendo mal. Entonces Dios abrió así la cortina y me dice, aquí, hija. Ese encuentro con ese espejo fue doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Pero fue la forma para sentirme libre, para ser libre. Y tú estás en ese proceso. Conocerás la verdad y la verdad te libertará. Haz la carta con la misma estructura que hiciste para tus papás. Haz un arreglo con Dios. Dile, Señor, no estoy recibiendo las bendiciones de Dios, estoy creyendo algo que no debo creer, estoy actuando de la manera que no debo actuar. Necesito conocerte de verdad, de verdad. ¿Listo? Bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado mucho el seminario. Lo que la boca calla, el cuerpo grita. Y pues que me gustaría saber, ¿les gustaría que hubiera otro? ¿Estarían dispuestas a participar? ¿Estarían dispuestas a... Ay, háblenme por favor, ¿qué opinan? Yo sí estaría dispuesta a continuar porque ya le había dicho a Dios que yo quería salir como de esa conformidad ahí, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Somos responsables de eso. Gracias, Silvia. No, yo también, que tengo 5 años en ese proceso de ansiedad y depresión, y yo siempre decía a un hermano de la iglesia, no, pues él me decía, no, deje así, yo le decía, no, si hay un árbol y solamente le quito las ramas, pues siempre van a volver a crecer, pero yo necesito llegar a la raíz, yo necesito saber qué está pasando porque tiene que haber una raíz y yo la tengo que encontrar. Y gracias al Señor he venido aprendiendo muchas cosas, dándome cuenta de muchas otras, y sí me gustaría continuar con otros seminarios, y muchas gracias en verdad. Dios le bendiga. Entonces, a final del mes de abril voy a estar lanzando otro seminario. Si tú sientes que te falta, que sí, la información es muy buena y todo, pero que falta alguna cosa,
Te invito a que puedas hablarme en el privado porque posiblemente necesites un acompañado, acompañar tu proceso de manera individual. Pero me alegra mucho los mensajes que me han enviado en el privado y todo, y espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Gracias a todos por venir. Les estaré avisando del próximo seminario ahí en el grupo. Inviten a otras personas para que puedan participar. Entonces, si ustedes invitan a otras personas, va a ser mucho mejor, va a ser una bendición muy grande también para ellas. Aquí el video va a quedar grabado, ¿viste, Alex? Ahí va a estar grabado, también puedes participar después viéndolo nuevamente. Gracias a todos, a Claudia, a Flora, a Claudia, a Alex, a Mabel, María, Marta, Monique, Yolanda, todos los que vinieron y están aquí con nosotros. Un abrazo gigante, Dios los bendiga. Hagan los procesos que tienen que hacer, hagan las conversaciones que necesitan tener, las conversaciones difíciles, coloquen los límites que necesitan colocar. ¿Listo? De nada, Monique, con mucho cariño. Un abrazo para ustedes, mil bendiciones y estaremos ahí en contacto. Dios me los bendiga, un beso gigante. Chao, chao.